La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios. La profesora Raquel Figueroa colocó nuestro tema de debate de hoy, el tema educativo, en una perspectiva que nos plantea la necesidad del cambio en el país. Ella decía, retomando palabras del maestro Prieto Figueroa, un país democrático tendrá una educación democrática, un país autoritario tendrá una educación autoritaria. Entonces ella planteaba, hay que combatir la perversión ideológica en la educación, los contrabandos ideológicos en la educación, etcétera, etcétera, pero hay que tener claro que aquí no va a haber solución al tema educativo, no podemos aspirar a tener una educación en libertad si no hay un cambio político hacia la democracia en el país, lo decía la profesora Raquel Figueroa. Ahora, ¿cómo se logra ese cambio? ¿Cómo se construye ese cambio? ¿Cómo se lucha por ese cambio? Hay diversas opiniones y diversas experiencias. Yo me voy a permitir leerles rápidamente algunos de los contenidos que en la red social Twitter vertió ayer el dirigente popular Saverio Vivas. Saverio Vivas es un dirigente demócrata, un dirigente popular, un dirigente vecinal en Catia, ¿ok? Luchando con todas las dificultades que eso implica. Bueno, él colgó ayer en Twitter los siguientes contenidos. Dijo, desde hace bastante mi hija me pidió que la llevara a ver la película Capitán América, que hoy finalmente pude. Después coloca en otro mensaje, como no sabía en qué cine podría haber vacantes, me fui al Sambil con mi esposa, de Catia a Chacao. Al llegar a Chacao, los operadores del metro decían que no podíamos bajar en esa estación. Sin embargo, la gente bajó rápidamente. Todos apurados nos apresuramos para salir de la estación Chacao y lo logramos antes que los operadores cerraran la estación. Pasamos por la esquina que va vía al Sambil y vimos a unos chamos quemando un muñeco en la mitad de la avenida. Eran unos 30 o 40. La gente se detenía a ver y yo solo seguí a cumplir el sueño de mi hija y el mío, pasar un día con ella luego de meses. Luego de lidiar para ver en qué sala podíamos ver la película en 3D y español, decidí esperar a mi hija y mi cuñada que la llevaría con nosotros. De pronto sonó mi teléfono y era mi hija llorando. Se oía a mi cuñada gritar en medio de explosiones. Me asusté mucho. A duras penas logré entender que mi hija y cuñada estaban atrapadas entre los chamos y la policía. Me llené de furia y miedo, corrí. Mi esposa me indicaba que estaban cerca de un banco y nosotros no conocemos Chacao. Así que mientras mi esposa lloraba y yo corría, yo intentaba razonar. Al llegar a la esquina del Sambil que va al metro, mi esposa lloraba por el gas lacrimógeno. Había allí 4 policías de Chacao. 4 policías de Chacao, un viejo camión ballena. Ante mí una turba de unos 60 chamos lanzando piedras, molotov y hondazos. Lleno de furia e impotencia de imaginar a mi hija herida, caminé entre tiros y piedras a buscar a mi hija. Yo llevaba el diablo en la sangre. Había fotógrafos de prensa grabando aquella insensata batalla y mi hija no estaba por ningún lado. Más atrás, mi esposa discutía con los 4 policías en medio de piedras que iban hacia ella. Una de ellas le golpeó la sien. La ballena lanzaba chorros de agua y yo caminaba súper molesto entre los chamos buscando a mi hija. Mi hija no estaba por ningún lado. Crucé la ridícula batalla para nada. Ella estaba escondida del lado del que yo venía. No quise correr porque tenía que estar alerta con las piedras, los chorros de agua, las molotov y la furia que me nublaba los ojos. Volví a cruzar al lado de la policía y los policías me preguntaron si encontré a mi hijita. No respondí. La ballena avanzaba y retrocedía. Resultó que mi hija y mi cuñada estaban escondidas en unas escaleras, no acostumbradas, estaban asfixiadas con los gases. Para cuando las encontré, los 4 policías de Chacao habían huido y la turba rodeaba a la vieja ballena. Se le montaron arriba y aplaudían. El conductor del camión ballena poco a poco dio marcha atrás y se retiró. Y los héroes comenzaron a romper los anuncios y carteles. Mi hija lo vio todo mientras me abrazaba asustada. Me preguntó por qué rompían los carteles y no respondí. ¿Qué podía decir? Mi hija quería irse y me rogó que no viéramos la película, pero insistí en llegar al Sambil. Pasamos y dejamos a los héroes rompiendo cosas. Luego de media hora se les pasó el susto a mi familia, pero mi vergüenza aún estaba presente. Yo no entiendo a estos héroes. Yo no puedo apoyar estas cosas. Tenemos que reflexionar. ¿A dónde llevamos a nuestro país? ¿Es esto heroico? Sé que muchos ven en estos chamos a unos héroes, pero lo que vi hoy fue vandalismo, irracionalidad, estupidez. ¿Cómo me voy a callar? ¿Qué tiene de heroico caerle a piedra a 4 policías? ¿Qué tiene de heroico dañarle la vida a los vecinos de Chacao? Mi esposa con una herida en la cabeza, mi cuñada con una crisis de nervios, mi hija asustada y yo lleno de rabia. Pero para mí eso fue apenas un rato. Para los vecinos de Chacao, esta cosa es de todos los días. Yo no vi a Maduro por allí, ni a Diosdado.
nos estaban dañando la vida a los pendejos, dice acá el mensaje. Y vamos a seguir fingiendo que esto no ocurre. Seguiremos diciendo que estos chamos son héroes, que son estudiantes. Dios, allí no había estudiantes. Un estudiante no hace estas estupideces. ¿Cómo alguien osa ofender a los estudiantes de Venezuela comparándolos? Nuestros estudiantes estudian, son líderes, luchan por un país mejor. Los chamos que hoy vi no eran estudiantes. Mi lucha no es la de estos individuos destructores. Mi lucha es la de los estudiantes. Nosotros no rompemos cosas. Mi lucha es por un país mejor. Mi protesta es efectiva para que la gente sepa que quiere un país mejor, no para dañar a Venezuela. Y el que me quiera tener rabia por lo que denuncio hoy, pues está en su derecho. Pero estamos obligados a reflexionar. El que crea que con estas tonterías va a tumbar al gobierno, no sabe qué clase de gobierno enfrenta. Me llena de rabia que exista gente tan básica para creer que jugando enchacado a romper cosas se está tumbando el gobierno. El gobierno se orina de la risa ante estas estupideces y la gente inocente sufre por la insensatez de los supuestos héroes. Si queremos, ¿tumbarán al gobierno los chamos de hoy en el Sambil? Posiblemente al gobierno de Ramón Muchacho, a ningún otro. Estos son algunos de los mensajes que ayer colocó Saverio Vivas. Repito, Saverio Vivas es un dirigente popular, un demócrata que vive y lucha en Catia. Y lo tenemos en línea. Saverio, bienvenido al Radar de los Barrios. Buenos días. ¿Cómo sigue tu esposa? ¿Cómo se repuso de la lesión? ¿Cómo sigue tu familia? ¿Cómo sigues tú? ¿Qué nos puedes comentar de esta, ya pasado el trago amargo, tu reflexión a propósito de todo lo vivido? Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, en primer lugar, bueno, sí, mi familia está bien, mi esposa es una mujer guerrera, admirable. Todavía le un poco la cabeza, afortunadamente fue simplemente una contusión. Y bueno, más allá de todo lo que tú acabas de narrar, que al oírte se me revolvió, como dicen, el recuerdo de lo que pasó. Yo quisiera, en el fondo, más que todo, es pedir disculpas a la gente de Chacao, porque sé que durante mucho tiempo muchos de ellos me habían escrito, saber, mira, está pasando esta situación, y creo que la dirigencia política hemos sido hasta cierto grado cobardes en no hacernos eco de la queja de ellos. Esto está pasando desde hace mucho tiempo y es lamentable, y hemos sido nosotros los responsables en cierta forma en permitir lo que se extienda en el tiempo. Yo siento que de manera muy responsable y asumiendo toda la carga del disgusto de la gente que se pueda molestar por estas palabras que expresé ayer, yo creo que bueno, que es una carga que todos que tenemos que asumir, chicos, y ponerle un punto final a esta situación. La gente la situación que yo viví ayer fue de 2 horas. Pero la gente de Chacao que vive en esas calles lo sufre todos los días, cuando va a comer, cuando va a dormir. Hay gente que me cuenta que tiene antiácidos en la casa permanentemente para echárselo en la cara, y es una situación que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que recuperar la cordura y enfrentar esta situación con madurez, porque no podemos seguir siendo víctimas del chantaje y del secuestro en el que nos tienen ciertos grupos que quieren llevar nuestra protesta justa y pacífica por unos caminos que no son los más idóneos. Yo quisiera preguntarte, Saverio, un poco por ese tema del chantaje que lleva a que alguna gente no condene lo que evidentemente es condenable, no critique lo que evidentemente es criticable. Una de las consecuencias de la polarización es que las personas se abstienen de decir verdades porque creen que pueden ser beneficiosas para el adversario. En estos momentos entiendo parte de tus tweets están siendo utilizados en Alba Caracas, la página web de una radio oficialista. Frente a ese argumento de que tus verdades podrían estar haciéndole el favor al gobierno, ¿qué comentario nos puedes hacer? ¿Qué consideración nos puedes compartir? No, bueno, yo asumo la responsabilidad y hago un recordatorio a la gente para lo siguiente: nosotros tenemos que actuar en base a la verdad. Si nosotros queremos un cambio para este país, nosotros no podemos actuar en base a ocultarnos a través de mentiras y medias verdades. La verdad es lo que nos libera, la verdad es lo que nos va a llevar hacia el futuro.
la verdad es la que nos va a permitir en crear esa empatía que hace falta crear en este país entre esa parte oficialista que está disgustada con el gobierno y que quiere buscar una alternativa, y la gente de oposición que verdaderamente quiere un cambio. Aquí muchas veces he insistido y lo he dicho durante mucho tiempo, no se trata de que vamos a hacer que prevalezca la oposición o vamos a hacer que prevalezca el oficialismo. Se trata de que todos los venezolanos, opositores y oficialistas, nos logremos reencontrar junto con esa otra tercera parte que son los mal llamados mini, ¿verdad? Y como un solo pueblo, ¿verdad? Trabajemos juntos para llevar este país adelante. Este tipo de expresiones que puso por las redes sociales, donde asumo con responsabilidad una autocrítica, ¿verdad? Lo único que me parece a mí que permite es que la gente oficialista vea que verdaderamente queremos hacer queremos ser una alternativa seria, una alternativa madura, una alternativa que no tiene miedo de decir las verdades, aunque de repente puedan ser incómodas. Yo siento que si Ciudad Caracas o quien sea va a utilizar estas palabras como una manera de ataque, yo siento que el movimiento que yo represento, que representan los estudiantes, no se ve en ningún momento dañado por ello, más bien se ve limpiado. ¿Por qué se ve limpiado? Bueno, porque de esa forma queda claro que nosotros estamos marcando distancia con estas personas que bueno, no las quiero catalogar, pero cualquier persona puede decir que son violentos o estas personas irracionales. Entonces, nuestro movimiento es un movimiento lógico, inteligente, racional, un movimiento constructivo, no es un movimiento como el que yo vi ayer. Entonces, no me parece que sea negativo decirlo. La verdad por delante, Chugo, la verdad por delante, la verdad nos va a liberar. Así es. Saverio, quisiera también consultar tu opinión sobre digamos, la diferencia abismal de algo que ocurrió también ayer en el mismo municipio de Chacao. Ayer se produjo una marcha, una procesión en realidad muy importante, con un número significativo de personas desde la Plaza Bolívar de Chacao hacia el campamento que tienen los estudiantes frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la avenida Francisco de Miranda. Fue una actividad contundente, masiva, pacífica, ejemplar, y poco tiempo después ocurre esta situación en la que casi se convierten en víctimas tu hija y tu esposa. Hay, desde tu perspectiva, ese repertorio de distintas alternativas o formas de lucha, ¿cómo debe decantarse? ¿Qué es lo que hay que desarrollar? ¿Qué es lo que hay que inhibir o contener o modificar? ¿Es posible, te pregunto, escalar la protesta, hacerla masiva, hacerla generalizada en el ámbito de la violencia? ¿O es para ello necesario asumir la protesta pacífica como vía e instrumento fundamental? Chico, mira, muchas veces hemos evaluado eso, nosotros que vivimos en los barrios, que a veces la tenemos, yo no voy a decir que la tenemos más difícil, pero la gente percibe la manera en que nosotros tenemos que llevar esta lucha en los barrios, ¿no? Nosotros en los barrios sabemos que nosotros no podemos caminar en el camino de la violencia, porque en el camino de la violencia lamentablemente el gobierno nacional es experto. Nosotros no podemos ganarles a ellos en esta lucha. Ahora, donde nosotros somos fuertes es en la lucha social, en la lucha con las palabras, ¿no? Cuando luchamos en medio de palabras, con la verdad en la mano, entonces el gobierno nos huye. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, porque nosotros estamos obligados a hacer que la lucha que se está en este país, canalizarla de una forma positiva, y esa canalización de esa lucha deben hacer por hacer el trabajo difícil de contener a estos jóvenes que hasta cierto grado uno puede hasta entenderlo, ¿no? Que ellos puedan tener esa furia, ¿no? Pero la furia no puede enfocarse en lanzar piedras al mar. Nosotros tenemos que hacer una lucha con acciones efectivas, acciones que nos atraiga esta fuerza popular que nos va a llevar hacia el cambio. Entonces, ¿qué es lo que en concreto nosotros tenemos que hacer? Bueno, muchas veces lo he dicho, tenemos que hacer un trabajo social de calle, pero de calle de verdad como nunca antes lo habíamos hecho. Tenemos que hacer una protesta social de calle como nunca lo habíamos hecho antes, y tenemos, aunque le moleste a mucha gente, tenemos que sentarnos con el contrario, hablar con él, dialogar. Esas tres tareas
nosotros anteriormente la hemos hecho de manera quizás no con suficiente amplitud, con suficiente magnitud. Hoy en día necesitamos todo y cada uno de nosotros, todo lo que hacemos oposición, estamos obligados a aportar nuestro granito de arena, porque hace falta mucho recurso humano para hacer eso. ¿Hacer qué? Con chubo, y lo hay que decir así concretamente y puntualmente, para que la gente no se lo olvide. Tenemos que hacer mucho trabajo social de calle para atraer gente a nuestro movimiento. Tenemos que hacer mucha protesta, y mire, fíjate que lo está diciendo Saverio, protesta social de calle, pero protesta constructiva, como jamás y nunca lo habíamos hecho, y tenemos que ir al diálogo. Esas son tres tareas para las que necesitamos una cantidad industrial de gente. Esos muchachos que están allí, que yo vi rompiendo cosas, bueno, son muchachos que dejen esa tarea y que se vayan a una tarea que verdaderamente requiere mucho valor. Si ellos no tienen ningún oficio que hacer, bueno, ¿por qué no se me vienen para Catia? Yo los necesito aquí en Catia, que me ayuden a mí para hablar a la gente, que me ayuden en una protesta pacífica, positiva, que se vayan para Antímano, y en Antímano lo requerimos también, pero caminando de una cuadra a la otra, destrozando y amargándole la vida a la gente desesperada, achacada. Eso no es el país que yo quiero. Saverio, no es la luz mientras aún estás en línea, yo quiero pedirte disculpas por lo que voy a hacer de inmediato. No ¿no? te preocupes, Hubo una situación hace unas semanas, la conocieron la audiencia del Radar a través del testimonio de Lisette Francis, una protesta social convocada en Catia, en el corazón de Catia, en Gatonegro. Ahí un conjunto de activistas de la oposición, un conjunto de activistas demócratas fueron al encuentro del pueblo chavista incluso que vive allí, y aterrados los grupos violentos, para evitar ese contacto, agredieron a estas personas, y a la persona que más agredieron fue una persona que relató acá, Lisette Francis, que bueno, lo robaron, le quitaron la carpeta, le quitaron el reloj, le quitaron la cartera, lo agredieron físicamente, bueno, prácticamente iban a intentar desnudarlo, ¿no? Como hicieron en esos días allá en la UCB también. Bueno, yo quiero decir todo esto porque la persona, el dirigente popular que fue víctima de esa agresión, manejó esto de manera muy discreta, muy sobria, porque él decía, y con razón, que el tema no era él, que el tema era seguir promoviendo la movilización de la gente. Bueno, hoy yo tengo que decir que ese dirigente fue agredido por los grupos violentos hace semana y media en la esquina de Gatonegro, en Catia. Fue Saverio Vivas. Saverio Vivas fue el hombre que tuvo el talante, el valor de enfrentar a pecho descubierto a los grupos violentos allá en Gatonegro. Es la misma persona que hoy está denunciando la agresión que contra su familia fue perpetrada ayer por estas personas que algunos llaman héroes, y que Saverio dice, oye, hay que reflexionar sobre eso, si es de verdad heroísmo o vandalismo. Saverio, ¿algún comentario final, alguna palabra final para nuestra audiencia? Bueno, un comentario para el pueblo oficialista de Venezuela. Mi lucha es por cambiar este país de manera positiva, y yo creo que nuestro movimiento político, nuestro movimiento social ha dado todas las señas para demostrar que nosotros nos distanciamos de la violencia, venga de donde venga. Este país lo vamos a salvar y lo vamos a sacar hacia un futuro mejor. Yo no quiero luchar por las cenizas del país para quitarse el oficialismo, nada. Yo quiero un país para todos. Yo quiero dejar a mi hija un país positivo, un país bello. Y esa es mi lucha, y de ahí nadie me va a sacar, hermano. Muchísimas gracias a Saverio Vivas, dirigente popular, dirigente demócrata, un hombre que está construyendo cultura y músculo democrático, no en cualquier parte, no, en el corazón de la Catia profunda. Allí está Saverio Vivas trabajando, no desde ahorita, no desde febrero para acá, sino desde hace años, enfrentando todos los riesgos que eso implica. Y bueno, invitándonos a todos a una reflexión sobre lo que está ocurriendo concretamente en Chacao, ¿no? Planteándonos a todos una reflexión sobre si eso es una forma de lucha que nos va a permitir contactar con las grandes mayorías populares y construir el gran movimiento social que es determinantemente necesario para lograr el cambio en Venezuela, ¿no? Si eso se logra de esa manera, como pasó ayer en Chacao, que bueno, que casi le cuesta la vida o la salud al menos a la hija y a la esposa de Saverio Vivas. Esto es un tema para reflexionar, esto es un tema para discutir, no para reaccionar desde el hígado polarizado, ¿no? Porque así es muy fácil.
Así es muy fácil, pues. Eso es como un juego de ajedrez. Las blancas están de un lado, las negras están del otro, y todo lo que haga el otro es malo y todo lo que haga yo es bueno. No, vale, aquí estamos ante una situación específica, muy compleja, muy concreta. Convertir a toda una comunidad en blanco fijo de la represión es trabajar por el cambio. Es eso, ¿no? O lo que nos dice Saverio Vivas desde su condición de luchador popular en Catia. Lo que hay que hacer es irse al encuentro de las grandes mayorías y construir ese movimiento social que es necesario, que es indispensable, no solamente para lograr el cambio, sino para que el cambio sea sostenible. Quedan esos elementos allí para el debate, para un debate de verdad, nutritivo, para un intercambio de opiniones respetuoso. No como lo que yo he visto por ahí en algunos espacios donde hay gente que está dentro de la oposición y a quien no está de acuerdo con ellos, entonces los insulta, los descalifica, igualito como hace el chavismo con quienes están en desacuerdo con sus planteamientos. Entonces, no se trata de cambiar a un chavismo por otro, no se trata de cambiar a un autoritarismo por otro, se trata de discutir entre nosotros de verdad cómo hacemos para que este movimiento de protesta ciudadano y estudiantil se generaliza y logra de verdad incorporar a esos sectores que hasta ahora no han estado incorporados para construir el cambio en democracia y libertad que este país está exigiendo, está requiriendo. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Ignacio Muñoz, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.